Supongo que no es difícil que encontréis alguna experiencia en vuestra vida de haber sufrido una injusticia. A lo mejor a un nivel más bajito, sencillo, pero algún tipo de injusticia en nuestro entorno más habitual, comunidad de vecinos, familia a veces, trabajo. Una situación que podemos delimitar así: esto ha sido una injusticia que han tenido conmigo. Hay personas que viven experiencias injustas muy duras. No hace mucho conocí a una mujer que ya divorciada, separada de su marido, y a día de hoy la han acusado de haber confabulado con su marido la muerte de su ex-suegra. De manera que en el momento que le llegó esa denuncia, pues la llevaron a prisión. Una mujer que fue totalmente inocente, que no participó en absoluto, y hacía mucho tiempo que se había separado. Bueno, salió en la prensa, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, y dice ella: no sabe lo que suponía para mí los fotógrafos haciéndome fotos, esposándome para llevarme a prisión hasta que se hiciera juicio. Un día tuve que estar así, y una noche me llevaron a Madrid, y yo diciendo: no me lo puedo creer. Yo, una familia sencilla, una familia humilde, nunca tuvimos ningún tipo de problema, y verme acusada de algo con lo cual no tuve en absoluto nada que ver. Todavía está pendiente de que la justicia, si la hay, pueda determinar qué va a pasar con ella. Pero ya está marcada, ya está traumatizada en su vida. Bueno, como ella, muchas personas en nuestra vida han vivido situaciones muy duras en juzgados, siendo acusados injustamente, y ya ha quedado manchada su vida, su testimonio, impactada emocionalmente, ¿verdad? Ahora, ¿podrá existir verdadera justicia? ¿Todavía podemos creer en que puede existir justicia? ¿Alguien alberga un poquito de esperanza? ¿Os podéis imaginar un momento en la historia de la humanidad que realmente se establezca un gobierno perfectamente justo? ¿Os podéis imaginar un momento de la humanidad donde realmente haya paz verdadera en todos los lugares del mundo? Porque nosotros aquí aún somos privilegiados, pero desde luego sabemos que a día de hoy, bueno, recientemente Lucas nos ponía al día, sigue habiendo guerras, sigue habiendo, y lo que vendrá, que hemos estado estudiando, lo que vendrá. Creemos que puede ser así, pero ¿os podéis imaginar un mundo con un gobierno justo, con un tiempo de paz, con igualdad, sin discriminación? ¿Os podéis imaginar esto? Bueno, pero el capítulo de hoy nos habla de esto, Hemos visto en los capítulos anteriores, el capítulo 18, ha habido eventos muy fuertes que apuntan ya en ese desenlace. Ha caído Babilonia, ¿os acordáis? Babilonia, que simbolizaba las naciones que se oponen a Dios, gobernadas por reyes totalmente contrarios a Dios y a su voluntad. Promueven la infidelidad, promueven la deslealtad a Dios, promueven la corrupción total. Y esto dice el capítulo 18 que va a ser destruido. Va a ser destruido por alguien, por un líder que no es bueno. Es destruido por un líder que es el anticristo, que primero se aprovecha de todos esos reyes y ese sistema, y al final se vuelve contra ellos para él quedar por encima de todo. Ya su nombre dice, es el que quiere ser el que ocupar el lugar de Cristo. Pero en el capítulo 19, el otro día, ¿os acordáis? El domingo pasado, fue un día muy especial. Leímos en la palabra de Dios que Cristo va a venir, Jesús de Nazaret, Jesús el que hemos celebrado en esta mañana. Hemos tomado el pan y el vino recordando su muerte. El capítulo 19 de Apocalipsis es palabra de Dios, si creemos en ella, que es fiable, que es verdadera, nos dice que este Jesucristo va a volver. ¿Y qué va a hacer? Pues va a destruir ese promotor del mal en el mundo, que aunque aparentemente consiga traer aparente paz, finalmente está contrario a Cristo y traerá lo peor para la humanidad. Y hemos leído en el 19 que el anticristo y su colega, el falso profeta, un líder en términos políticos, económicos y un líder religioso, se unirán y Cristo los destruirá, los mandará al infierno, los, destruirá. Así que hemos quedado ahí, qué emocionante, ¿no? Pero aún no acabó la historia aquí, Aún no acabó. Y hoy vamos a dar un paso más, y el paso más se identifica con este otro personaje, el que está por detrás de todo esto, desde el principio. Y Juan está teniendo una visión y dice que vio
a este artífice del mal, a Satanás, lo vio preso, atado, que fue atado por un periodo de tiempo. Ahí se mencionan 4 nombres de Satanás, ahí los tenemos en la pantalla, ¿verdad? Fijaros, dragón, el nombre de dragón nos lleva casi a este final de Apocalipsis con estas figuras, ¿no? Serpiente nos lleva al comienzo, el Edén, ¿verdad? La serpiente disfrazada para tentar a Adán y Eva. Es dragón, es serpiente, y luego 2 nombres, uno proviene del griego que es diablo, que significa el que divide, el que engaña, el que calumnia, es el engañador, el diablo nos engaña, y el nombre Satanás, que proviene del griego, del hebreo, que significa adversario. Así que esto recoge lo que es el diablo y Satanás en este mundo. Engaña, confunde, divide. Es el adversario, es el enemigo número 1. Pero dice que Satanás entonces es atado. La mayoría entienden que esté atado, son símbolos, no quiere decir que le ponen así unos grilletes, sino el hecho de que es imposibilitado, incapacitado para actuar. Ya no puede engañar. ¿Os podéis imaginar entonces un periodo de tiempo aquí en la tierra donde Satanás es el encargado número 1 de engañar a todo el mundo, de tentarnos a los creyentes, de hacernoslo pasar mal? ¿Es imposibilitado? ¿No puede actuar? Claro, no cantes victoria todavía, va a llegar, porque aunque Satanás sea atado, el mal está en el ser humano, en nuestra naturaleza caída, con lo cual no todo va a ser perfecto humanamente hablando, porque el hombre seguirá con su naturaleza, pero Satanás, que es el que nos incita a pecar, que es el que nos tienta, será incapacitado para actuar durante un periodo de tiempo. ¿Os imagináis esto? Y el texto en concreto, si tenéis la Biblia abierta, dice, ¿por cuánto tiempo? 1000 años, de ahí viene el nombre de milenio, 1000 años, un milenio. De ahí viene este tema que vamos a tratar. Ahora, ¿cuántos son 1000 años? Algunos dicen, ya dijo Jesús, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Caramba, entonces eso durará un día. Fijaros cuántas especulaciones hay, desde los que piensan que dura un día, desde los que piensan, he estado viendo por ahí, que durará 40 años, elaborando y haciendo cábalas con los números, desde los que piensan que durará 7000 años, hasta los que piensan que será un tiempo indefinido. Esos son los que menos se mojan. Que será un tiempo indefinido, que durará un tiempo que no sabemos cuánto. Así que, bueno, hay muchas teorías. Pero algo va a pasar. En algún momento esto va a ocurrir, dure más, dure menos. Satanás será atado y va a pasar algo más. Pues el texto bíblico nos sigue diciendo que se va a establecer un gobierno para juzgar. La palabra allí juzgar no tiene tanto que ver con un juicio que nos podría hacer pensar en el juicio final. Ya van a ser juzgados los hombres, no. Esta palabra significa gobernar. Entonces se va a establecer unos tronos, simbólicamente, es decir, un grupo ya sea de personas o de seres que van a estar gobernando con Cristo aquí en la tierra. Gobernando, y serán los que instaurarán la justicia. Entonces tenemos Satanás sin poder meter cizaña y luego un gobierno verdaderamente justo. Un gobierno en justicia, porque es Cristo quien gobierna. ¿Quién ocupará esos tronos? Pues bueno, siempre salen un montón otra vez de opciones. Mateo 19 habla que los apóstoles iban a gobernar sobre tronos, entonces algunos piensan que los apóstoles serán los que gobiernen, o en representación de los apóstoles el pueblo judío podría ser. 1 Corintios 6 nos dice que los santos, los creyentes, gobernarán con Cristo, así que tenemos otra opción. Apocalipsis 3 que hemos estudiado dice que todos los fieles gobernarán, los que se mantengan fieles al Señor gobernarán con Cristo. Y algunos dicen que pueda ser un tribunal celestial, es decir, el gobierno no será por seres humanos, sino por seres angelicales con Cristo. Ya veis que hay varias opciones. Yo me inclino por pensar que los creyentes, la Iglesia, es la que va a gobernar durante ese periodo con Cristo. Dice además que vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son? Son los mártires. ¿Os suena eso? Aquí lo hemos estudiado. Aquellos mártires, aquellos que han sufrido durante el periodo de gran tribulación. ¿Cuánto duró, hermanos y hermanas, ese periodo? ¿Cuánto duró? A ver. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 7 años. 7 años, durante 7 años han sido perseguidos, dando testimonio. La bestia, el anticristo, ha querido que se doblen ante él y ellos han dicho, no, nosotros adoramos a Dios.
No permitimos ser marcados de ninguna manera, aunque pasarán situaciones muy delicadas, muy penosas, y algunos darán su vida, son mártires, han dado su vida, como algunos dan hoy en día también, por causa del Evangelio. Fijaros el capítulo 6 de Apocalipsis, dice que cuando se abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Algunos dicen, aquí llegó el momento de vengar, de que llegue la justicia para aquellos que han pasado tan mal por Cristo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos mártires? Bueno, habéis oído desde este púlpito que tenemos diferentes líneas, para que cada uno también investigue, ¿eh? Aquí no somos de unipensamiento. Yo me inclino por pensar que es posible que estos mártires que sufrieron de la persecución por el anticristo sean creyentes, es la iglesia que todavía viva en aquel tiempo. Mis compañeros de predicación, Félix y Abel, nos enseñan que la iglesia ya no está presente durante ese periodo, con lo cual serán las personas que crean durante ese periodo de tiempo. Y algunos especifican que solo serán judíos, el pueblo judío perseguido en ese periodo, y otros piensan que puede ser judíos y gentiles que conforman los creyentes, que en el momento en que la iglesia ya no está, recapacitan, se dan cuenta, escuchan el Evangelio y creen en el Evangelio, ¿no? Así que ahí tenemos un grupo de personas que son mártires que están allí presentes. Y leímos el texto, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, es lo que dice el texto. Y sigue diciendo, pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. Si tenéis la Biblia abierta, la mayor parte de los comentaristas, la frase que dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, habría que ponerle unos paréntesis. No es que esté mal, solamente que dice, esto es como un paréntesis, para entenderlo mejor. Saltaríamos del versículo 4, que dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, a cuando dice, esta es la primera resurrección. Estos que vivieron y reinaron con Cristo, esta es la primera resurrección. Y luego sería lo que está entre paréntesis, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. La primera resurrección ocurre antes de que se instauren los 1000 años. Por eso, fijaros, el orden que la Biblia nos enseña, y lo veremos mejor el domingo que viene, es, en primer lugar, hay la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Bueno, todo ser humano está sujeto a vivir esta primera muerte. Quizás no van a vivir físicamente, no van a morir físicamente aquellas personas que sean arrebatados con vida cuando Cristo venga. O aquellos casos del Antiguo Testamento, que fueron 2, que fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte. El resto sí pasaremos por la muerte, primera muerte. ¿Cuál es la primera resurrección? Los santos, los fieles de Dios, los creyentes son resucitados en primer lugar. Dice Cristo las primicias, el primero, y después los que son de Cristo, dice 1 Corintios, ¿verdad? Y tenemos luego una segunda muerte. ¿Quién participará en la segunda muerte? Aquellos que están condenados eternamente, las personas que morirán para siempre. Por eso, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda muerte. En la segunda muerte, exactamente. Porque el que, después de resucitado, para ser juzgado, es condenado y tiene la segunda muerte, esto es la sentencia definitiva de parte de Dios, el infierno, que es vivir para siempre separado de Dios. No es una aniquilación del alma, el ser humano no desaparecerá del mundo para siempre, el ser humano continuará, pero en una condición de vivir separado de Dios, que esto probablemente es el verdadero infierno, vivir separados de lo que es Dios y de su presencia y de su bendición. 1000 años, 1000 años, puede ser. Cuando estos 1000 años se cumplen, Satanás, que está preso, va a ser suelto. Y dice que saldrá a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra, es decir, que se va a extender por todas. Esto es un símbolo o una expresión de que va a engañar en todas, o sea, en todas las naciones de la tierra estarán afectadas cuando Satanás vuelva a tener libertad para engañar, para afectar a los líderes, a los gobernantes, a todos los ciudadanos. Gog y Magog son menciones que vienen de otros libros de la Biblia, de profecías. El libro de Ezequiel, sobre todo, donde nos hablan, algunos le han puesto nombre concreto a Gog y Magog como 2 partes del mundo. Yo prefiero, hermanos, que podamos quedarnos con la idea global de que Satanás va a engañar, como dice, los 4 ángulos. Todo el mundo, toda la tierra va a estar engañada por Satanás una vez que sea suelto. Después de ese periodo de tranquilidad, de paz, de gobierno justo, se levanta la posibilidad de que Satanás engañe.
y dice que Satanás pues va a estar engañando, y entonces, esto por un cortito periodo de tiempo, no sé cuánto, y al final, hermanos y hermanas, llega lo deseado, para que te relajes ahora, por unos momentos. En medio de la constante tensión que nos produce Apocalipsis, ahora puedes relajarte. Cuando dice algo muy fuerte, la verdad, pero para nosotros es el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, los seguidores de Satanás que se han dejado engañar por él, serán consumidos con fuego, serán destruidos, y Satanás, con anticristo y falso profeta, estarán en el mismo lugar, ese infierno, ese lago de fuego y azufre, ese lugar totalmente apartado para no poder influenciar más sobre el ser humano, sobre la humanidad. Momento muy especial e impactante. ¿Has escuchado bien? Satanás incapacitado totalmente. No más pecado, no más muerte, no más dolor. ¿Entendéis lo que significa eso? No, no sabemos lo que es. Dejadme orar al Señor un momento. Señor, me dirijo a ti en esta mañana, con tu iglesia, con tu pueblo, para darte gracias por considerar esta verdad reflejada en tu Biblia. Tu palabra es la verdad, Señor, confiamos en ella. Y tenemos ganas tremendas de que este autor promotor del mal sea totalmente incapacitado para afectar sobre esta humanidad, sobre mi vida. Oh Señor, queremos que no solo sea preso ese periodo de 1000 años o del tiempo que sea, sino que sea apresado para siempre, sin poder actuar sobre este mundo, sin poder actuar sobre la vida de ningún ser humano. Señor, gracias porque confiamos en eso y ahora tenemos esperanza de que eso va a ocurrir. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Esa es nuestra confianza, hermanos. Satanás será destruido, créetelo. El mal desaparecerá. Hay posibilidad de un gobierno justo, de verdad, sobre este mundo. Y habrá posibilidad de una eternidad sin ningún tipo de mal, también de la cual podremos disfrutar. Creemos que el milenio ocurre al final de la gran tribulación, pero hay varias teorías que las vamos a ver a continuación, espero no pararme mucho tiempo en ello. Ahora, antes, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la Iglesia? Un pequeño repaso otra vez en esta cuestión. ¿Qué está pasando con la Iglesia en este periodo, cuando llega el milenio? Bueno, recordaros un poco, y todavía no se ve muy bien, la postura pretribulacionista que nos enseña, bueno, esta es la muerte de Cristo. La postura pretribulacionista quiere decir pretribulación, y esto es referente a la Iglesia, que la Iglesia será llevada, arrebatada con Cristo antes de la tribulación. Así que aquí es el rapto de la Iglesia está con Cristo, las bodas del Cordero, etcétera, etcétera, y aquí viene la segunda venida de Cristo con la Iglesia, que dará paso a lo que estamos hablando ahora, el milenio, juicio final y eternidad, ¿de acuerdo? La postura post-tribulacionista nos plantea que lo que cambia es que en vez de ser aquí el que la Iglesia es llevada al cielo, ocurren los 7 años de gran tribulación, y al final de la gran tribulación la Iglesia, los creyentes que queden con vida, serán arrebatados, los que están muertos resucitarán y volverán con Cristo a la tierra, son recibidos en las nubes y vuelven con Cristo a la tierra para establecer el milenio, luego otra vez juicio final y eternidad. Entonces, como notáis, la diferencia principal es si la Iglesia es llevada antes de la gran tribulación o después. Hay una postura que también dice que la Iglesia puede ser llevada en el medio, aquí. El rapto, en vez de ser al principio, sea a los 3 años y medio. Y esta, pues al final de todo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto a la tribulación que encontramos los pretribulacionistas, Iglesia llevada antes de que Cristo venga, post-tribulacionistas, la Iglesia es llevada en el mismo momento en que Cristo viene y conjuntan. Ahora, referente al milenio, esto es referente a la tribulación. Para algunos entonces, durante ese periodo, la Iglesia está, para ambos posturas, la Iglesia está presente antes del milenio, ya sea que estaba aquí y es arrebatada en ese momento, o es presente porque Cristo viene con ella, ¿de acuerdo? Ahora, fijaros las posturas referente al milenio. Hay 3 posturas. 1, amilenialismo. 2, premilenialismo. Y 3, postmilenialismo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí?
Pre y post. Los prefijos nos dan la pista para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre tiene que ver, está relacionado con respecto a la venida de Cristo, no con respecto al milenio. Eso es. Ahora os lo voy a explicar bien. Amilenialismo, el prefijo a, es una negación. No quiere decir exactamente que no crean en el milenio, no quiere decir que no crean, que a veces parecería que dicen esto. Amilenialismo quiere decir que no creen en un milenio literal, real, sobre esta tierra, ¿de acuerdo? Entonces ellos creen que esta descripción del milenio que se menciona aquí es espiritual, ¿de acuerdo? Y algunos dicen que además no es algo que vaya a ocurrir aquí en la tierra, sino que ocurrirá en el cielo. Esta es una de las posturas. Estas posturas fueron propuestas por Agustín, el obispo de Hipona, por ejemplo, pero fijaros, fue una postura adoptada por la Reforma protestante. Tanto Lutero como Calvino se identificaban bastante con una postura amilenialista. Y más actualmente algunos comentaristas bíblicos como Hendriksen también tienen esta postura. Entonces el amilenialismo dice que Apocalipsis es un libro simbólico, está lleno de simbología, pero que hemos de interpretarlo así, simbólicamente, alegóricamente, no es real, todo es una alegoría, ¿no? Entonces, dentro de esa alegoría, pues el milenio tampoco no es un periodo real, literal, ni que sea aquí en la tierra, sino que todo, digamos, le da una interpretación espiritual. Entonces, esta es una de las posturas. La siguiente postura es el postmilenialismo. Post quiere decir posterior, y como decía, es respecto a la venida. Quiere decir que la venida de Cristo es después del milenio. Premilenialismo es que la venida de Cristo es antes del milenio. Mirad aquí el orden. El orden es, bueno, esto es Cristo cuando viene. Los postmilenialistas creen que durante todo este periodo hay un periodo de evangelismo en el que estamos ahora, pero que en algún momento de este periodo va a iniciarse el milenio. Piensan que tiene mucho que ver con que Israel, como hay algunas profecías, volverá al Señor, volverá a creer en Dios, y por lo tanto este milenio será un tiempo en que la Iglesia o Israel, hay dos versiones en esta postura, gobernarán durante el milenio y después al final del milenio vendrá Cristo, ¿vale? Esta es la postura postmilenialista. La postura premilenialista pues nos dice que no, que Cristo viene antes, es decir, 70 semanas, 7 años de tribulación, de gran tribulación, y al final vendrá Cristo con la Iglesia, gobernará durante el milenio y después será la eternidad, el final. Así que la diferencia entre post y pre, ¿entendéis?, es con respecto a la venida de Cristo. El pre, que Cristo viene antes del milenio, y post, que Cristo viene después. Entonces, fijaros, he impreso unas hojas para que los que queráis al marchar, allí al final hay unas hojas con un resumen, con este cuadro un poquito más completo. Podéis cogerlas, si no llega me pedís y imprimimos más, ¿de acuerdo? Así podéis en casa estudiarlo por vuestra cuenta, que esto es mucho, a mí me ha llevado muchas horas, entonces que ahora podáis quedaros con alguna pequeña idea ya es bastante, pero os podéis llevar la hoja, hay textos bíblicos para poder analizarlo y estudiarlo y llegar a tus conclusiones, ¿de acuerdo? Una hojita allí que podéis coger. Bien, además no se ve muy bien. Aquí tenemos, fijaros, son 4 posturas realmente, esta se divide en 2. Muy brevemente, la postura más antigua es el premilenialismo, es decir, que Cristo viene antes del milenio a instaurar este milenio con la Iglesia, y esto ocurrió en el año 100 después de Cristo, los primeros siglos de la Iglesia, Justino Marte, Ireneo, ya más conocidos, más cercanos a nuestra época, Spurgeon, Bruce, Newport, son personas que defienden esta postura. El siguiente es el postmilenialismo, el que se dio en el año 300 después de Cristo. El siguiente, el amilenialismo. Y quizás la postura más reciente surge, fijaros, primero en el siglo XVI con un jesuita, también en el ámbito católico, y en este año, 1830-60, los hermanos de Plymouth, que han sido antecedentes de nuestra denominación. Nosotros somos de la denominación de asambleas de hermanos. Gran parte de lo que ha llegado aquí a España surgió de un movimiento en Plymouth en este año. Y estos hombres, Darby, luego, bueno, Ryder, el comentarista, y ya tenemos un coetáneo de día de hoy, Caraballosa, lo meto ahí ya que ha estado con nosotros tratando este tema, son del premilenialismo dispensacionalista. Entonces, fijaros muy brevemente, mirad las diferencias. Para el amilenialismo el milenio es espiritual, pero para los otros 3 es real, el milenio va a ocurrir. Para el amilenialismo el tiempo es indefinido, y para el postmilenialismo también es indefinido.
pero para el premilenialismo dispensacionalista se cree literalmente que durarán 1000 años sobre la tierra y literales. Para el premilenialismo histórico se cuestiona un poquito la literalidad. Cree que habrá un tiempo de gobierno aquí en esta tierra literal, pero dudan un poco la posibilidad, bueno, cuestionan que sean exactamente 1000 años. ¿Cuándo va a ocurrir el milenio? Pues el amilenialismo dice que ya estamos en el milenio, así que investigar por vosotros mismos si os parece que estamos en un gobierno justo, donde Cristo está gobernando de alguna forma, la Iglesia gobierna. Bueno, cada uno que analice. Si está ocurriendo en el cielo, eso ya no lo sabemos, ahí ya no sabemos. El posmilenialismo dice que ocurrirá aquí en la tierra en algún momento. En algún momento puede empezar a establecerse el milenio, pero Cristo, ya digo, no vendrá, vendrá después. Y el premilenialismo, en sus dos posturas, el milenio ocurre después de la gran tribulación y cuando Cristo vuelva a la tierra, ¿de acuerdo? La segunda venida de Cristo, pues según el amilenialismo será al final, para dar la eternidad al final de todo. En el posmilenialismo es después del milenio y en el premilenialismo antes del milenio, ¿de acuerdo? Un poquito más de comparaciones. ¿Quién gobierna durante el milenio? Bueno, pues en el amilenialismo es la Iglesia, por eso digo yo, a día de hoy la Iglesia no sé qué está gobernando. El posmilenialismo también habla de que la Iglesia, el Espíritu Santo, otra versión dice que sean los judíos. En el premilenialismo, en ambas versiones, quien gobierna es Cristo y los creyentes redimidos desde Jerusalén. Satanás, en el amilenialismo, dice que ya ha sido atado en su primera venida. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, Satanás ya fue atado. Mientras que en las demás posturas es que Satanás será atado de forma especial durante ese periodo, como dice la Biblia. Bueno, aquí se relata un orden y algunas críticas que podéis leer en la hojita para no parar ahora mucho tiempo con esto. Así que ahí tenemos diferentes versiones y explicaciones acerca de este tema. Ahí os queda para investigarlo con más detenimiento. Ahora, ¿qué sentido tiene si nosotros, como quizás pues desde esta congregación, los que estamos en la enseñanza, creemos en el milenio, creemos en un milenio literal de 1000 años, como la Escritura especifica, creemos que es un gobierno, somos premilenialistas, es decir, pensamos que Cristo vendrá para instaurar este milenio. ¿Qué sentido tiene este episodio dentro de todo lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Podéis darme algunas respuestas vosotros? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué sentido tiene en ese final de la historia de la humanidad que de repente Cristo venga aquí a gobernar un periodo de tiempo corto, de paz en la tierra, de justicia? ¿Y por qué no dio paso al final directamente? ¿Entendéis? Ya Cristo viene con la Iglesia y dice, ya es el final, ya oportunidades ya ha habido muchas, se acabó. Pero no, aún Satanás es atado, hay un periodo de paz en el mundo, de tranquilidad, de justicia, y luego llega el desenlace final. ¿Alguien tiene alguna hipótesis de por qué sentido podría tener el milenio? La idea que os venga a la cabeza, no tenéis que tener la verdad. La verdad la sabe Dios. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Vale? Para ser un periodo de gozar de eso durante aquí en la tierra, Fernando. Ya en el Antiguo Testamento que había profecías sobre el milenio y es un poco el Mesías, es decir, demostrar el auténtico gobierno de Dios sin la presencia de Satanás. Sería un gobierno teocrático auténtico, que era un poco lo que se pretendía en la época de David, ¿no? Cuando el pueblo de Israel andaba más o menos bien, pues las maravillas de Dios se manifestaban. Entonces, el milenio es el cumplimiento, la demostración, ¿no? de lo que Israel se apartó, digamos, en el Testamento. Es un año bueno, de buen nivel espiritual. Y un poco es, yo creo que está relación un poco con Israel, ¿no? Con el Antiguo Testamento y con Israel. Muy bien, vale, perfecto. ¿Alguna opinión más? Puede ser también que se quiera el Señor a entender de lo que hizo al principio, de que la creación bajo la mano de Dios es justa y correcta. En principio, que es lo que más o menos Apocalipsis o al final será. El Señor quiere un pueblo que esté con Él voluntariamente, sirviéndole y disfrutando de las bellezas que Él creó, sin ningún problema. Para entender al ser humano, de estar con el Señor, estar con Dios, no hay problema, está perfecto y no tiene mayor consecuencia, que fue lo que pasó al principio de la creación. Sí, claro, en el Edén.
Vale, muy bien. ¿Así, Joaquín? Siguiendo un poco la línea de ellos, añadir también que en la justicia de Dios, Él da oportunidad siempre a salvar al máximo de personas posibles. Ajá. Por eso después del milenio viene ese tiempo otra vez, para poder Dios decir, mira, esto es lo que hay y yo quiero salvar a todos. O sea que es como una última oferta más de... Una última oferta de la justicia. Sí. Muy bien, correcto. Muy bien. ¿Alguna idea más? Una sola frase, para manifestar su justicia. Ajá. Periodo de manifestación de la justicia de Dios. Ajá. Os comparto algunas ideas de posible sentido de ese milenio. Si creemos en él, bueno, no es porque tengamos que encontrar todo el sentido a todo, pero si Dios hace las cosas, desde luego lo tiene. Así que, bueno, lo habéis dicho, más o menos recoge vuestras ideas. Manifestar el reino de Dios, un gobierno de paz y prosperidad. Decía Orabel que Jesús gobernando es justo. Demostrar la fiabilidad del testimonio de Cristo y de sus seguidores, y yo aquí añadiría, y del testimonio de los profetas. Como bien ha dicho Fernando, aunque en los profetas no dicen exactamente la palabra milenio ni 1000 años, hay una descripción que encaja perfectamente. Algunos no, algunos dicen, no, eso se refiere a otras épocas o se refiere a la eternidad. Habría que estudiarlo, ¿no? En la hojita que os entrego hay algunos textos del Antiguo Testamento que podéis leer y ver si os encaja o no y de qué manera, ¿vale? Pero algunos los cuestionan, pero otros dicen, es que esto encaja. Estas son profecías que no se pueden aplicar totalmente a la eternidad, con lo cual tienen que aplicarse a otro periodo previo donde puede existir esa justicia y esa paz en el mundo. Así que demuestra esa fiabilidad, revela cómo la rebeldía del hombre está en lo profundo de su corazón, porque sin la influencia de Satanás, el hombre no llega a cambiar. Algunos se convertirán durante el milenio y volverán a Jesús y decidirán seguirle, pero muchos disfrutarán de ese periodo de paz, que bien se vive, pero no se entregarán de verdad a Cristo, y cuando Satanás sea suelto volverán a ser engañados y serán guiados por lo que hay en su corazón, si no ha sido un corazón cambiado, transformado. Recompensa especial a los mártires también. Dice la Escritura que los mártires que están clamando diciendo ¿cuándo se va a hacer justicia? Llegará ese momento en que se hará justicia, ¿vale? Así que habrá una compensación, recompensa especial para ellos. Y una prueba tangible y convincente de la victoria de la justicia sobre el mal. Eso también lo vamos a ver. Cuando Cristo gobierna, el mal queda aniquilado, queda atado, queda sin poder actuar. Si Cristo gobierna, las cosas pueden funcionar bien. Así que quiero terminar con 3 aplicaciones para nosotros en esta mañana. 3 ideas para nuestra vida. En primer lugar, lo he definido así. Yo creo en la justicia divina. ¿Puedes afirmar esto? ¿Puedes marchar esta mañana con fe realmente en que estamos decepcionados con las justicias humanas? ¿Estamos decepcionados con los gobiernos humanos? Vamos a votar dentro de un mes. Pero ¿quién puede aquí decir, yo sé a quién hay que votar porque va a gobernar sin ningún tipo de corrupción? ¿Alguien puede afirmar eso? Bueno, pues lo siento, pero te vas a dar de narices. No hay gobierno humano, ni siquiera aquellos temerosos más o menos de Dios, porque en nuestro país no, pero hay otros países que hablan mucho de Dios, que juran mucho por la Biblia, pero también hay corrupción, pero también hay injusticias. No hay gobierno humano, no hay gobernador humano, no hay persona humana. Siendo redundante, no hay persona humana justa de verdad. Ni tú ni yo, o tú lo eres. ¿Cuántas cosas no hemos hecho de forma parcial, faltándonos la objetividad, faltándonos la capacidad de ser perfectamente equilibrados y justos? No existe. Pero sí existe la justicia divina, eso sí existe, no en nosotros, no en la naturaleza humana, no en los gobiernos humanos. Existe la justicia y el mundo podrá comprobar que si Jesús gobierna es posible vivir en justicia y paz. Mateo 6 dice Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás será añadido. Hay posibilidad, gobernando Dios en el reino de Dios, que existe una justicia perfecta. Entonces, hermano y hermana, amigo, amiga, mantén la esperanza, la confianza. No podemos ponerla en los hombres, pero sí podemos ponerlas en Dios. Creo en la justicia divina, en primer lugar. Segundo lugar, nada, ninguna cosa quedará sin ser reivindicada. Ninguna injusticia pasa desapercibida a Dios y a su debido tiempo se hará justicia. Recordad este texto. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos,
Si no, dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. ¿Tienes alguna causa pendiente? Me refiero en los juzgados, en tu interior, en tu corazón. ¿Sientes una injusticia que ha pasado con tu vida? ¿La tienes ahí? ¿Ha pasado ayer? ¿Ha pasado hace un mes? ¿Ha pasado hace medio año, un año, 20 años, 50 años? ¿Ha habido una injusticia en tu vida hace 50 años que todavía te duele? Mía es la venganza, dice el Señor. No pasará desapercibido. La palabra nos dice eso. Podemos confiar en Dios. Él es justo y actuará con justicia. Hoy puedes estarlo sufriendo. Mañana habrá justicia. Ninguna causa se le pasa por alto a Dios. Entrégala ahora a Él. Entrégasela esta mañana. Dile, Señor, te entrego esto que me duele de hoy, de ayer, de hace 20 años. Te entrego esta causa, todavía me duele. Y quiero dejarla en tus manos. No voy a buscar la justicia por mi mano. No voy a vengarme por mí mismo. Aunque tenga a veces sentimientos de venganza, de odio, puedo tenerlos, hermanos, los tenemos a veces. Pero entrégaselo a Cristo, porque cuando yo entrego de verdad a Dios las causas, entonces puedo relajarme y entonces puedo perdonar. Entrega, si hay alguna causa pendiente, al Señor. Es una buena aplicación. Podemos afirmar, creo que Dios me hará justicia. Dios me hará justicia. Y tercera y última aplicación para esta mañana. Nuestro enemigo número 1, el promotor de todo el mal que existe en el mundo, Satanás, será incapacitado provisionalmente durante un tiempo y será incapacitado definitivamente después de ese tiempo. Es decir, habrá un triunfo definitivo, vamos a decir, del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia. Dice este texto bíblico en Romanos 16, el Dios de paz. Mirad curioso, ¿eh? El Dios de paz. Mira lo que va a hacer. Aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La justicia y la paz van de la mano. La justicia y la misericordia van de la mano. De verdad, no hay un Dios ahí que haya que disgregar. Esta es la parte fea de Dios, justo, con ira, y esta es la parte bonita, que nos ama. No, todo va unido. Y es el Dios de paz, que busca la paz, que actuará con justicia. Es la única manera de que haya paz, con un Dios que actúa con justicia. Entonces el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ya decía el apóstol Pablo, en breve, hace unos cuantos años, ¿eh? Así que lo de breve, ahí estamos, seguimos pensándolo. Aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies, y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cogemos la gracia de Dios, la necesitamos. Estamos amparados bajo la gracia de Dios. Dios va a actuar con justicia, pero tú, si confías en Dios, si crees en Él, estás protegido. Su gracia nos protege. Coge la gracia de Dios, tómala para ti también en esta mañana. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Damos 2-3 minutos para orar al Señor. Libremente, hermanos, hermanas, que queráis elevar una oración a Dios en estos momentos, lo que sale de vuestro corazón al escuchar la palabra.